Bien, muy buenas tardes a todas las personas presentes en esta sala. Muchísimas gracias por su asistencia, pero sería injusto por mi parte si los primeros agradecimientos no van dirigidos al director del Museo Canario, Diego López Díaz, y a su conservadora Teresa Delgado Darias. Sin ellos, evidentemente, o sin la participación de ambas personas, no estaría en estos momentos intentando, que es lo que voy a intentar, explicarles o resumirles, como bien ha dicho Teresa, toda una vida de investigación que ha estado orientada, lo ha expresado muy bien, a establecer o precisar los cambios sociales que se producen en un periodo cronológico amplio del sexto al tercer milenio antes de Cristo y en un territorio también muy amplio como lo es Andalucía, ¿no? Entendemos que la única manera de comprender los cambios o los procesos de cambio es desde una diacronía como la que nosotros hemos abordado dentro del grupo de investigación y que desde luego nos permite aportar algunas cuestiones, entendemos que atendiendo a la temática del ciclo, algunas cuestiones para no solo acercarnos a esas transformaciones que se producen en un momento determinado y también a romper toda una serie de mitos que vienen estipulados y que se generalizan de forma muy sencilla en lo que significa la implantación o la introducción de la economía agropecuaria, ¿no? Y ahora lo veremos. Por tanto, se los agradezco y lo agradezco doblemente. Primero, porque es la primera conferencia que a mí me invitan a dar en Gran Canaria, una institución, lo cual eso me satisface, pero me satisface aún más siendo el Museo Canario. Yo se lo comentaba a Teresa, el Museo Canario es una institución de excelencia, eso no cabe duda, una institución que quienes procedemos de esta isla sabemos la fuerza que ha tenido a nivel formativo a lo largo de su historia, sabemos el enorme impacto de los trabajos que están desarrollando en la actualidad en colaboración con la Universidad de Las Palmas, fundamentalmente, del equipo coordinado por Amelia Rodríguez, que también está aquí presente, y que además forma parte de nuestro equipo, un equipo que hemos coordinado a lo largo de nuestras vidas profesionales, Dimas, Martín Socas y yo, ¿no? Por tanto, ese es el agradecimiento y el sentimiento profundo que tengo, el estar hoy aquí, en este espacio muy conocido y muy, en mi hábito de adolescente muy frecuente, sobre todo su biblioteca, y que desde luego entiendo, bueno, creo que esa fue la razón por la que de inmediato cuando Teresa me lo planteó le dije que sí sin saber un poco lo que se me venía encima, y era resumir o intentar resumir y hacerlo comprensible la temática que vamos a tratar, ¿no? Bien, bueno, entra dentro de lo que es el ciclo tal y como hemos dicho, y este es el esquema clásico, tradicional, muy sencillo, de lo que se entiende va a suponer los inicios del Neolítico, que van asociados a lo que antes señalábamos del desarrollo de una actividad económica que está fundamentada en lo que es el desarrollo de la agricultura y la ganadería. De forma muy simple, se supone que la introducción de los primeros cereales domesticados y de la primera cabaña ganadera, fundamentalmente ovicaprina, al menos en los momentos iniciales, trae como consecuencia dos aspectos fundamentales: la aparición de las primeras aldeas, los primeros asentamientos estables, por un lado, y por otro lado, la creación o la elaboración de toda una serie de elementos que van destinados a lo que es el almacenamiento de los productos excedentarios, que traerán como consecuencia una consolidación cada vez mayor de esa forma de vida aldeana, y por otro lado permite iniciar las relaciones de intercambio que en último término generará lo que es una especialización artesanal, ¿no? Esto se supone que casi ocurre de inmediato dentro de todo el ámbito territorial del marco europeo y próximo oriental en el cual tiene lugar esta transformación o estos cambios. En consecuencia, se asocia la introducción de la agricultura y la ganadería con cambios sociales muy importantes desde los primeros momentos.
De hecho, en estos momentos se puede indicar que la expansión, que se produce una expansión del Neolítico, es decir, la introducción de las especies domesticadas, tanto vegetales como animales, desde el Próximo Oriente, con dos vías claramente diferenciadas. Por un lado, la vía que va hacia la zona central europea, que es una vía continental, y otra donde se mezcla la marítima y la continental, que enlaza en último término en el territorio peninsular. Dentro de la península ibérica podemos establecer la existencia de diferentes ritmos en la introducción de esta economía agropecuaria. Mucho más adelantada la zona de la costa mediterránea y también atlántica, hasta lo que es el sur de Portugal, o la zona más meridional del sur de Portugal, y otras más retardatarias, como podría ser el área del Cantábrico, la zona de la meseta norte o la zona de la meseta en la parte central, ¿no? La primera agricultura en Europa, aquí queda muy en 2 líneas o 4 líneas, queda marcado lo que significa pues, el cultivo de especies vegetales domésticas que han sido modificadas por el ser humano. A ello hemos de añadir también las de animales modificadas también por el ser humano. Y la otra cuestión que está muy clara, cuando tratamos los inicios del Neolítico en la península ibérica y diferentes áreas del Mediterráneo, es que las antecesoras silvestres de los cereales y de los animales cultivadas y domesticados no se encuentran, en el caso de la península ibérica, en el territorio peninsular. Por tanto, cuando se habla de la primera agricultura o la primera ganadería, se hace en términos de que fueron importadas durante el Neolítico y también a partir de ese momento en diferentes ocasiones. ¿En qué se fundamentan qué evidencias arqueológicas tenemos? Bueno, la presencia de la cebada, fundamentalmente en los primeros momentos la llamada variedad nudum, que la cerámica iba a decir, la cebada, perdónenme, desnuda, y por otro lado también los trigos. También hay una diferencia en el tipo de cereales que se expanden hacia la zona central europea y la que aparece en el Mediterráneo, dado que en la zona central europea fundamentalmente son cereales vestidos y en el caso de la península ibérica fundamentalmente van a ser desnudos. Hay también una mayor variedad, dado que aparecen algunos casos de cereales vestidos, y también una enorme diversidad de leguminosas. Leguminosas como la vicia fava, lo que son las habas, o lo que puede ser la lens culinari o la lenteja. Igual que los guisantes, y también aparece lo que son las adormideras desde el Neolítico Antiguo, con tal intensidad en algunos yacimientos del sur peninsular que se plantea la posible domesticación particular de la Papaver somniferum independiente de otras áreas como el Mediterráneo central, donde también se atestigua desde el Neolítico Antiguo lo que es el cultivo de esta planta, ¿no? En el caso de la cabaña ganadera, ya lo hemos comentado, fundamentalmente ovina en los primeros momentos y también con unas proporciones, ya lo veremos en un ejemplo que pondremos de la Cueva del Toro, en proporciones también importantes, pero en límites inferiores, sobre todo para estos primeros momentos, de lo que es un ganado caprino. El cerdo, que en un primer momento, hasta hace muy poco tiempo, decíamos, bueno, el cerdo puede ser objeto de una domesticación a partir del jabalí dentro de los territorios, en este caso del que hacemos referencia a Andalucía, dado que el jabalí es un animal dentro de la fauna salvaje, muy bien representado desde los primeros momentos del Holoceno y sobre todo con el desarrollo del Neolítico. Sin embargo, nuevos resultados de investigaciones que ha salido hace muy poco tiempo publicada, no recuerdo en qué revista internacional, plantean la posibilidad de que el cerdo, cada vez más presente en los registros faunísticos o el registro de los animales consumidos de las ocupaciones del Neolítico Antiguo, venga también desde el exterior, ¿no?
y luego lo que son los bóvidos, con una presencia muy pequeña en los primeros momentos del Neolítico, pero veremos que en las fases posteriores, cuando se van consolidando estas sociedades campesinas, estas primeras sociedades campesinas, comienzan a estar cada vez mejor representados. De tal manera que, volviendo a la imagen inicial, esta es otra de las recreaciones clásicas en lo que 2 más 2 parece que es 4, que es la recreación de las primeras sociedades campesinas, que es generalización de que la agricultura y ganadería desde sus inicios trae consigo lo que es la sedentarización y la aparición de los primeros asentamientos estables o las primeras aldeas. Cambios se observan, el registro arqueológico así lo marca, en lo que son los instrumentos que a partir de estos momentos las sociedades o las diferentes comunidades van a desarrollar para poder cubrir las nuevas estrategias económicas. Siempre se vincula, ustedes lo saben, el Neolítico como una gran revolución que viene marcada por innovaciones técnicas donde se focaliza en la producción cerámica y en la piedra pulimentada, tallada y pulimentada, ¿no? El desarrollo de los elementos que permitan la transformación de los alimentos para lo que es el consumo, los grandes molinos, va relacionado, bueno, pues con lo que son los cambios en la gestión del medio. Hay que abrir, despejar zonas para lo que es la apertura de áreas de bosque, para lo que es el desarrollo de la actividad agrícola. Hay que fabricar recipientes o elementos que permitan no solamente la conservación de los productos alimenticios, sino también la transformación de los mismos. Hay un cambio, la agricultura y la ganadería trae cambios en lo que son las pautas alimenticias de estas poblaciones y, en consecuencia, el repertorio material o de los conjuntos materiales de estas comunidades van a modificarse por completo. Vemos modificación de lo que son las técnicas y los instrumentos que a partir de ahora se demandan para poder desarrollar la vida de manera natural. Veremos si estos cambios técnicos podemos relacionarlos, según las evidencias que tenemos para Andalucía, con cambios sociales desde los primeros momentos. ¿Cuál es el problema que tenemos a la hora de abordar Andalucía? La inmensidad del territorio, ¿no? Un territorio inmenso, que viene marcado por unos sistemas montañosos, de una compleja geología, lo que es Sierra Morena, que ya enlaza con lo que es Extremadura, tanto la española como la portuguesa, hacia la zona portuguesa, lo que se define como Osa Morena, y lo que es el sistema bético, constituido por 2 cadenas principales, lo que es el costero, y el mar del interior, que es lo que se conoce como la subbética, que llega desde Córdoba o desde lo que es la depresión bética hasta Alicante, ¿no? Y dentro de lo que es el sistema bético, de nuevo, una enorme complejidad en formación y configuración geológica. Todo ello separado por la gran vía hídrica, que es la que va a marcar el desarrollo histórico de Andalucía a lo largo del tiempo, que es la depresión bética. Hacia la depresión bética se dirigen lo que son las zonas de vegas y campiñas que sabemos tienen y han tenido a lo largo de la historia y mantienen en la actualidad un alto potencial agrícola y pecuario. Por otro lado, estamos abordando zonas de montaña, zonas de costa, costas abiertas, costas cerradas, con el sistema, lo que es el peribético, que es el que está más en la línea paralela al mar, es decir, la configuración de un territorio, insisto, de enorme complejidad, sobre todo para abordar un estudio como el que nosotros trazamos desde los primeros momentos, ¿no? Como una de las grandes líneas de investigación. Aquí tenemos, para recrear un poco esas diferencias de paisaje,
una fotografía de los altiplanos de Granada, uno de los que se configuran en lo que se llama el surco intravético, las imágenes de Sierra Morena muy diferentes a las imágenes o al entorno que tenemos en las formaciones calizas del sistema bético. Las zonas de costa y áreas que en la actualidad presentan unos índices de aridificación o desertización de gran envergadura, hasta el extremo que supongo habrán escuchado en alguna ocasión que Almería o la zona del sureste peninsular, y focalizándolo sobre todo Almería, constituyen la zona más aridificada o desertizada del marco europeo, ¿no? Es decir, hay un problema de aridificación muy potente, y esta fotografía aérea, que es de los años 90, creo que del 90 al 91, se percibe como aún en ese momento donde todavía la introducción del cultivo intensivo de invernadero y el hidropónico en la zona del Levante almeriense, porque esto es la zona más pegada a Murcia, conservaba lo que era un sistema agrícola tradicional donde las huertas se configuraban en torno a lo que eran las vías hídricas, que actualmente son todo ramblas, es decir, casi como nuestros barrancos, y mantenían todavía ese potencial, el suelo y el agua o la humedad suficiente para el desarrollo de una agricultura de sustento a lo que eran las unidades familiares. ¿En qué se ha configurado, de hecho, esta región? Bueno, ha sido una región tradicionalmente cerealística. Insisto, el potencial de los suelos de la Vega y las campiñas que se articulan hacia el Guadalquivir han marcado ese desarrollo. Las zonas de la dehesa, que también las conocemos en estos momentos muy bien, porque es la que nos proporciona el jamón ibérico, entre otros los productos ibéricos, y cómo ese territorio ha sido transformado, sobre todo en las últimas 3 décadas, en el monocultivo del olivar, ¿no? Bien, ahora entrando ya en la cuestión, cuando intentamos plasmar en el mapa, en un mapa de Andalucía, cuáles son las evidencias de ocupación que existen del Neolítico antiguo, se nos queda en esta distribución. Una distribución fundamentalmente asociada al sistema bético, en entornos cavernarios, es decir, cuevas, y muy pocas ocupaciones al aire libre. Y de las pocas que están documentadas, se relacionan con esa zona tan desértica y tan árida que hemos comentado, que constituye en la actualidad lo que es la provincia de Almería, ¿no? En la zona además más hacia el levante, pegado o próximo a lo que actualmente es la región de Murcia, y que además viene marcada por una vía hídrica secundaria, el río Almanzora, que actualmente se sigue llamando río, pero de nuevo estamos ante una rambla, ¿no? Las investigaciones que nosotros hemos desarrollado, al margen de esa diacronía de casi 2.200 años, ¿no?, desde el Neolítico antiguo hasta lo que es los inicios de la metalurgia, se ha desarrollado desde una perspectiva transversal, ¿no? Es decir, desde la zona del Golfo de Cádiz, ámbito atlántico, sector central del sistema bético y lo que es la zona también de costa del sureste de este llamado, bueno, se definen como las tierras bajas del sureste peninsular, ¿no? En esta área de la depresión de Vera, aquí volvemos a reiterar lo mismo, este paisaje tan sumamente potente por esa aridificación, las zonas del desierto del Pasillo de Taberna o las áreas de Sorba o ya en las áreas de Sierra María, más hacia el área nororiental de la provincia, son espectaculares por ¿cómo diría? Ese impacto de un desierto particular, muy diferente también al que estamos acostumbrados aquí en nuestras islas cuando vamos a Lanzarote o cuando hemos cruzado el charco y nos hemos acercado al continente vecino. Y
una de las cuestiones que más debate ha tenido a lo largo del desarrollo de la explicación histórica es que si la situación que tiene esta área de la almeriense el clima era tan árido y ese entorno tan adverso como lo es en la actualidad. Ese debate, ¿qué es lo que generó? Bueno, pues negar de manera continua a lo largo del siglo XX que la ocupación de este espacio no se produciría hasta el momento en que las sociedades hubieran consolidado las estrategias agropecuarias que pudieran meter como podríamos decir, meter en vereda ese medio y ese territorio tan adverso, ¿no? Sin embargo, si nosotros analizamos los estudios antracológicos que se han hecho de un yacimiento del Calcolítico, es decir, del tercer milenio, y nosotros estamos hablando del Neolítico antiguo, segunda mitad del sexto, primera mitad del quinto milenio, se determina la existencia de un medio boscoso con también una zona de sotobosque y matorral muy diferente que nos genera o nos da un aspecto muy diferente a esas imágenes que hemos reiterado ya en varias ocasiones del paisaje actual de Almería, ¿no? Aquí volvemos de nuevo al mismo e incluso de nuevo fotografías de los años 80 y 90 donde se mantenían en explotación de cereales de secano las áreas más húmedas y próximas a las vías fluviales, ¿no? Es decir, esa discusión de que el medio era muy hostil y que las primeras comunidades neolíticas no tenían capacidad para poderlo poner en explotación, bueno, es cierto que nos enfrentamos a esto, pero no es menos cierto que de manera tradicional los cultivos tradicionales se han desarrollado y han sido bastante importantes y han permitido el sustento de las poblaciones que dependían de estos campos de cultivo. Las prospecciones que se realizan además en los años 90, entre el 87 y el 91, resulta que en este sector de la depresión de Vera, que es lo que marcábamos en el mapa general, permitió documentar toda una serie de yacimientos al aire libre, donde los materiales arqueológicos que aparecían en superficie se relacionaban con aquellos que caracterizaban los momentos más antiguos del Neolítico en otros sectores de Andalucía. ¿Cuál es el sector que hemos señalado más conocido? Las zonas del sistema bético. Y estamos hablando de entornos cavernarios hasta el punto que se consideraba que el primer Neolítico del sur de la península ibérica estaba vinculado o asociado fundamentalmente a actividades ganaderas y por eso era la preferencia de la ocupación de las zonas de montaña y de ahí derivaba en que la ocupación fundamental eran cuevas, hasta el punto que fue definida desde los años 30 por Pedro Bochimpera, un gran prehistoriador que hace la primera gran síntesis del Neolítico en la península ibérica, que fue definida como la cultura de las cuevas con cerámicas decoradas, porque se comprendía que eran poblaciones casi exclusivamente trogloditas. Sin embargo, en esta área de la depresión de Vera, lo que se localizan son asentamientos al aire libre, donde las unidades seleccionadas para su asentamiento es variado, no está regularizado. Pueden ser cerros aislados, pequeñas lomas en entornos que en el momento de su ocupación estaban en la primera línea de costa o en cerros que forman parte de cadenas montañosas o sistemas montañosos de mayor envergadura. Y vamos al anterior porque se me olvidó comentarles algo muy importante. La línea actual de la costa es la que tienen aquí marcada. La configuración de la misma en el momento que estamos hablando es la que luego aparece aquí y recreamos
o utilizamos para localizar los diferentes yacimientos. De tal manera que la primera observación que tenemos que tener presente es que se tratan de ocupaciones fundamentalmente en líneas de costa, en primer lugar, y en segundo lugar, vinculadas a las vías hídricas, es decir, el agua, esencial para la vida, y la ocupación relacionada con lo que es el entorno costero. Dentro de los que tenemos aquí representados, se realizaron excavaciones en el año 91 y en el 2000, en uno de ellos, que es el llamado poblado de Cabecicos Negros, que se articula, lo que es la meseta, es una meseta, como pueden ver en las fotografías aéreas, se articula en la margen izquierda de una de las vías hídricas de esta zona, que es el río Anta. El río Anta lo nombrarán en varias ocasiones a lo largo de este ciclo de conferencias, porque es donde se localiza el gran poblado de Largar, y es el que da lugar al conocimiento de la Edad del Bronce en el sureste peninsular, y supongo que el grupo de Vicente Lul y Robert Riz y Cristina Rihuete les harán referencia al mismo. Por tanto, estaríamos en la desembocadura de ese río, donde se encuentra 10 kilómetros aproximadamente, remontando esta vía hídrica, el poblado de Largar, ¿no? ¿Cómo se produce o qué es lo que se documenta en esta meseta? Una meseta que es amplia, pero donde no hay una ocupación continua de la misma, sino que la ocupación se caracteriza por pequeños asentamientos, que los tenemos aquí marcados, correspondientes a la fase iniciales del desarrollo del Neolítico en el sur de la península ibérica. Un yacimiento en superficie de muy corta duración en lo que es su ocupación, con un derrumbe muy marcado de lo que fueron sus estructuras habitacionales, pero que estos montículos de piedras que ustedes ven aquí están relacionados con estos elementos, que es barro utilizado para cubrir las paredes de las estructuras habitacionales y también para cubrir lo que serían las techumbres, probablemente realizadas con elementos vegetales. Si nosotros vemos la distribución, esto es una distribución, los puntos rojos son la cerámica, una distribución del material cerámico, vemos que evidentemente en una gran mayoría aparece asociado a esas estructuras delimitadas, e incluso a pesar de la poca potencia estratigráfica que tenía este yacimiento, se pudo identificar un área que está relacionada con actividades de carácter doméstico de consumo, ¿no? Con dos grandes recipientes que vemos aquí, pero grandes recipientes de un volumen en torno a unos 30-35 litros de capacidad, que nos están definiendo que son evidentemente elementos para el almacenamiento, pero para un almacenamiento de provisión inmediata para el sustento de la población o el grupo humano que ocupó este emplazamiento. El estudio funcional, el análisis funcional de Cabecicos Negros, que fue realizado por Amelia Rodríguez, marcaba unas actividades vinculadas fundamentalmente al trabajo de materia mineral y tratamiento de pieles, y básicamente pieles secas. Muy pocos instrumentos, creo que era un 2%, relacionados con la posible siega de cereales, para la configuración de aquellas hoces que veíamos en el primer momento. Y este análisis o estos resultados del análisis funcional coordinan con la actividad principal que se desarrolla en este sitio, que es la elaboración de elementos de ornamentación personal, es decir, brazaletes realizados en micasquisto y cuentas de collar que se realizan en concha, es decir, materias primas que tienen en el entorno inmediato, dado que la configuración geológica de la sierra
que bordean o rodean o cierran, como lo queramos definir, esta depresión de Vera, son metamórficas, y los micaesquistos, que es la piedra con la que están hechos estos brazaletes, están, vamos, de acceso prácticamente directo. Mucha menor presencia tienen este tipo de brazaletes realizados en mármoles o calizas, donde las zonas más próximas están a unos 30 kilómetros remontando el río Almanzora, y que constituyen en estos momentos una de las grandes explotaciones marmóreas de la península ibérica, como son las canteras de Macael, ¿no?, en la zona media del río Almanzora, y fundamentalmente orientados, como he dicho, a la fabricación de estos elementos que, como ven, no dan de comer, pero probablemente sí que fueron muy importantes para lo que es su distribución e intercambio con otras comunidades, que incluso supera el marco zonal de esta área del sureste peninsular, porque con estas producciones se relacionan este tipo de brazaletes que aparecen en el Neolítico antiguo del Levante peninsular, ¿no? Es lo que defienden colegas que trabajan sobre el Neolítico antiguo, que están procediendo de esta zona de Almería. Otro de los yacimientos del Neolítico antiguo excavados en este sector es el Cerro Virtú. Aquí lo podemos ver, antes veíamos también esta imagen. Fue excavada en el año 93 por Ignacio Montero y se documentó o identificó una serie de enterramientos individuales o compartiendo dos personas el mismo espacio, que se configuran mediante fosas, Las dataciones directas que en aquellos momentos realizaron de estos individuos marcaban un desarrollo también del Neolítico antiguo, entre el 5200 y el 4790, que es lo que tenemos aquí referenciado. Y la importancia deriva de dos situaciones principales. La primera de ellas, porque son de los pocos enterramientos que se conocen del Neolítico antiguo de todo el sur peninsular. Y en segundo lugar, porque además en una zona donde ya habíamos comentado de manera sistemática se había negado la existencia de estas primeras poblaciones neolíticas. Este es más de lo mismo. Claro, el tema está en cómo podemos entender la dinámica de comportamiento, el modo de vida de estas primeras sociedades del Neolítico antiguo en este entorno que hemos analizado, solo con esos dos pequeños ejemplos. Bueno, que su sistema de vida está marcado por la movilidad, con lo cual ya se contradice ese principio general que las primeras sociedades o comunidades neolíticas lo primero que hacen es apropiarse de determinados espacios, de determinados territorios, para ponerlos en explotación y desarrollar esas actividades económicas subsistenciales que a partir de ahora se van a establecer y se van a normalizar. Y lo comparamos, esto es una imagen tomada del desierto, en el desierto de Siria, 2 años antes del inicio del conflicto, la barbarie que ha soportado y sigue soportando ese país, donde vemos también cómo configuran lo que son las ocupaciones periódicas o estacionales dirigidas, porque son la base económica es el pastoreo, dirigida a que los animales dispongan de lo necesario para su alimentación y desarrollo. Las jaimas, que se agrupan, hay una agrupación en la parte central, pero luego toda una serie de ellas en la periferia, dependiendo de lo que es la base o el campamento base. Siempre les comento, porque esta imagen la utilizo mucho para el alumnado, siempre comento y les pregunto, ¿qué creen ustedes si pasan 5.000 años podemos encontrar a nivel de registro material de este tipo de ocupaciones? Pues básicamente es probable
que muy parecido a lo que nosotros, o lo que se encontró, lo que se identificó en ese poblado de Cabecicos Negros. Es decir, el material que fue utilizado de consumo, el orgánico que pervive a lo largo del tiempo, el material ya amortizado, incluso las cerámicas como la veíamos fracturada, que ya no le sirven, los instrumentos agotados, es decir, con mucha suerte se podría encontrar dentro de 4 o 5 mil años en este espacio ese tipo de registro. Ahora, qué dificultad también para localizarlo a nivel de superficie, porque ya lo vemos que es un material y un tipo de construcciones tan endebles o casi tan endebles como las que tenemos en esta imagen. Y esto también me gusta señalarla cuando se habla de la aculturación de las sociedades mesolíticas, las anteriores al neolítico, las que se suponen son las poblaciones de sustrato. Cuando se habla de la aculturación, es decir, mantienen su modo de vida y lo que es sus desarrollos tecnológicos, pero van incorporando algunos elementos de esa nueva realidad económica más que social. Pues en una jaima, un sistema tradicional, y con una parabólica, ¿no? Bueno, pues introducen un elemento que corresponde a la modernidad y por contacto con estas otras sociedades. Y en la zona del sistema bético, indudablemente tenemos que hablar de la Cueva del Toro, que se encuentra en una sierra muy particular, la Sierra del Torcal de Antequera, incorporada la sierra y por tanto la Cueva del Toro a la Declaración de Patrimonio Mundial del sitio de los Dólmenes de Antequera. Es un sistema geológico muy complejo porque es el karst. Sabemos que el karst a nivel geológico presenta un equilibrio ¿cómo podría explicarlo? Como muy sostenible, o sea, cogido con alfileres, porque cualquier desarrollo de acuíferos, un mayor potencial de los acuíferos, puede traer como consecuencia los desplazamientos de los grandes bloques que configuran geológicamente lo que es la sierra, y aquí lo tenemos, hay una inclinación de este primer frente hacia lo que es el sur, y aquí tenemos el pasillo que da acceso a la Cueva del Toro, que se encuentra justo detrás de esta gran piedra de derrumbe. Una imagen de la entrada, del interior, para que se hagan una idea y sobre todo para que se fijen en la enorme inclinación que tiene tanto la base, que está constituida por losas de derrumbe, como la techumbre, que es una gran losa. ¿Por qué tiene esta inclinación? Bueno, porque en un momento determinado, que sabemos cuándo tiene lugar, se produce un cambio estructural de la cavidad, generando un nuevo acceso, cerrando con el apoyo de la gran losa de la techumbre lo que era el acceso original y formando una gran cima en la parte más interior, en el sector sur de la cavidad, ¿no? Esto genera, bueno, pues una ruptura, es decir, hay un basculamiento de toda la base hacia el sur, una ruptura o una fractura de lo que es la sedimentación estratigráfica, es lo que nos permite correlacionar, ustedes lo saben, la superposición de los niveles o de las unidades sedimentarias y estructurales nos permiten organizar secuencialmente lo que es un yacimiento, partiendo de ese principio geológico, lo que está más abajo, más antiguo que lo que tenemos por encima, y aquí observamos dos grandes momentos de ocupación, una correspondiente a la que estamos comentando, Neolítico Antiguo, y otra correspondiente al Neolítico Reciente, fase ya más tardía, donde aparece esta gran unidad estratigráfica que es el resultado del empuje cuando cae la losa hacia el interior de la cavidad, ¿no? Y sobre todo observamos un vacío de ocupación, lo que llamamos un hiatus, ausencia de ocupación humana, que se correspondería a esta
esta capa o este nivel que tenemos aquí de tonalidad más rojiza. Y la cronología más reciente del Neolítico Antiguo y la más antigua del Neolítico, perdón, la más reciente del Neolítico Antiguo y la más antigua del Neolítico Reciente nos da una separación que está en torno a los 400-600 años. Aquí lo podemos ver, esto es una gráfica habitual en donde se representan las dataciones absolutas, que utilizando lo que llamamos muestras de vida corta, semillas o fauna, porque sabemos que los animales viven muy pocos años y las semillas pues se recolectan en tiempos muy concretos, y podemos ver ese vacío que acabamos de señalar y una ocupación muy marcada en ese momento posterior que vinculamos dentro de la configuración de la manera que se organiza el Neolítico en el Neolítico Reciente. El estudio de la micromorfología se hizo un estudio microscópico de los sedimentos, tanto de la fase más antigua como de la más reciente. Nos está marcando dos cuestiones. En primer lugar, dos cuestiones. La primera de ellas, que a lo largo de toda la secuencia de ocupación se produce la estabulación del ganado ovicaprino en el interior de la cavidad. En segundo lugar, que en el Neolítico, durante el Neolítico Antiguo, aparecen toda una serie de evidencias que nos están definiendo que la cueva estaba ocupada en periodos concretos, bien sean estacionales o periodos más amplios, pero que conocía momentos también de abandono, porque nos aparecen coprolitos, que es lo que tenemos aquí, es decir, caca de animales, de fauna carnívora, que afecta a los restos dejados por ese grupo humano en un momento determinado. Y sabemos que los carnívoros son incompatibles con la ocupación humana, es decir, estaban los huesos de la fauna que habían consumido lo suficientemente frescos como para que pudieran servir también de alimento a estos animales carnívoros. Y también porque nos aparecen animales regurgitados de las aves rapaces. Las aves rapaces también son incompatibles con la presencia humana. Y además, en las láminas, en el estudio microscópico de los niveles de ocupación, aparecen también otras cosas muy interesantes, como son grumos de arcilla, barro. Barro, además, que está ya manipulado, es decir, no podemos decir que sean tierra, sino que ya es un barro manipulado para la alfarería. Huesos totalmente fracturados en fresco, con lo cual hay un movimiento todavía de tránsito cerrada o clausurada a cada etapa de ocupación y, por tanto, son indicadores que nos están definiendo lo mismo que veíamos en Almería, que no ocupan durante el Neolítico Antiguo de manera permanente la Cueva del Toro, sino que va a ser periódica o estacional, atendiendo a la actividad primordial de esta comunidad que está vinculada con el pastoreo normal. Estamos en zonas de serranía y donde el ganado fundamentalmente está constituido, como decíamos anteriormente, por un ganado bicaprino con una presencia mucho mayor de lo que es la oveja frente a la cabra. A nivel de plantas cultivadas es muy reducido, no hay muchos restos de semillas. Sí que es verdad que aparecen tanto los cereales como las leguminosas, los cereales representados por la cebada y el trigo, las leguminosas por las habas y también por las lentejas. Y aparecen las adormideras, el Papaver somniferum, y una gran cantidad de bellotas fruto de la recolección, de tal manera que a nivel subsistencial la recreación de lo que sería la Cueva del Toro la tenemos en esta imagen, es decir, una pequeña comunidad, una familia extensa que explota el entorno en lo que son los recursos vegetales y animales que evidentemente les proporcionan. El elemento identificador de estas comunidades neolíticas, ya lo veíamos, una de ellas eran las producciones cerámicas, que es de una enorme diversidad y con una de las variables o de los elementos que va a definir esta cerámica del Neolítico Antiguo en Andalucía, que es la presencia de las almagras.
las almagras que conocemos muy bien en nuestra cerámica tradicional, dado que ha sido de uso recurrente en ese tipo de fábricas que todavía de manera muy residual se siguen manteniendo. Un instrumental que está relacionado con el trabajo de la arcilla, trabajo de la cerámica, ya lo veíamos. Tenemos una muestra indirecta con estos bruñidores y la muestra directa de la presencia de grumos de barro en el sedimento arqueológico, y también actividades que están relacionadas con la cestería. Aquí tenemos, o les presento la imagen, hace referencia a una estera o la base de un cesto realizado con esparto totalmente quemado por la acción del fuego directo, y que no es de extrañar porque en otro yacimiento en cueva del Neolítico antiguo de Andalucía, en este caso en Albuñol, en la zona de la costa granadina, se conoce desde principios del siglo XX elementos realizados en esparto, un contenedor me parece fantástico, y un calzado que es de total actualidad, ¿no? Eso sí, hoy somos más finos y señoritas y señoritos, y probablemente le pondríamos algo para no tocar directamente el esparto, ¿no? Elementos de ornamentación personal, vamos, una diversidad y en cuanto a las materias primas, y también la configuración de los elementos, cuentas de collar, colgantes, pulseras, de brazaletes de pectúnculo como el que tenemos, vamos, de una concha como la que tenemos en esta parte inferior, y sobre todo los brazaletes de mármol. Brazaletes de mármol que pueden ser lisos o decorados con líneas grabadas, como la que tenemos en esta imagen, y además con todos estos elementos que iban pegados al cuerpo, adosados al cuerpo, o en algunos, bien en el pecho, o en las muñecas, o en los brazos, presentan impregnaciones de óxido rojo de almagra. Siempre nos gusta destacar esta porque es la reproducción muy realista, o la representación muy realista de lo que es una bellota, y la bellota constituye un elemento muy importante, ya lo veíamos, en la alimentación de estos grupos humanos. El hallazgo también, o la identificación de un molino para triturar lo que es la almagra, vinculado con lo otro, plantea que el óxido de hierro no solamente fuera utilizado para las decoraciones o los tratamientos cerámicos, sino también para los tatuajes corporales, que podían ser parciales, como lo tenemos representado en esa recreación que acabamos de ver, o para cubrir todo el cuerpo, porque sabemos también los beneficios que tiene en sociedades actuales cubrirse el cuerpo con este tipo de óxido de hierro mezclado con grasa de animales, ¿no? Y una de las joyas de la corona, una figura antropomorfa, esquematizada, muy pequeña, 4,7 centímetros, creo recordar, pero muy relevante. Primero porque es una representación femenina. Aquí de manera muy clara se percibe lo que es el tallado de una vulva, vamos, muy clara, y luego este torneado que reitera el paisaje clásico de lo que es el Torcal. Esto es un monumento nacional, es el tornillo, el llamado tornillo, y además muy curioso porque la configuración de estas, ¿cómo se llaman los domos? Me parece, de esta configuración kárstica tiene el mismo número que separaciones tenemos aquí. Es decir, es la simbiosis de esta comunidad entre lo que es, en este caso, el principio femenino y el paisaje. Es una apropiación de lo que es un espacio, un territorio, al cual se vincula o se debe relacionar a esta comunidad. Esta es una recreación de nuevo del interior de la Cueva del Toro, con todas las actividades que han sido documentadas, actividades de tipo doméstico, actividades artesanales como es el trabajo del esparto, la molturación y procesado, como hemos visto, del ocre,
la fabricación cerámica y también, bueno, la estabulación del ganado y también la presencia o depósito o tratamiento de los cuerpos humanos. Claro, el tema es que inicialmente pensamos que eran depósitos porque habían restos humanos en ese momento del Neolítico Antiguo. Es verdad que restos humanos muy dispersos, creo que en total son 102, entre básicamente dientes, algún fragmento de mandíbula, algún fragmento de cráneo, alguna costilla. Y sí que sabíamos que había un elemento que había sido objeto de un procesado particular, que es esta calota craneal, ¿no?, que aparece con toda una serie, no sé si lo perciben bien, aquí está el dibujo para recrearlo, una serie de cortes que están relacionadas con lo que es el desollado de lo que es la cabeza, ¿no? Y pensábamos, en un primer momento, la hipótesis era que efectivamente esto era un elemento particular. Aquí se puede ver muy bien en una macro, con un aumento con lupa binocular de las estrías que se realizaron para proceder a ese desollado y que además fue con un instrumento lítico, una pieza de siles tallada, ¿no?, un pequeño cuchillo tallado en siles. Claro, pensábamos, o la hipótesis era, bueno, servía también de depósito de muertos, de sus muertos, probablemente se esperaba al proceso de esqueletización y cuando este ocurría se seleccionaban los huesos más largos y se trasladarían a otro sitio. Hasta que llegó Jonathan Santana y dijo, de eso nada, porque hay evidencias de canibalismo, ¿no? Mordeduras humanas en algunos de estos huesos y además se relacionan, en este caso, evidentemente con cortes para lo que sería el descarnado, ¿no? El tema de la calota también aparece en un sector muy particular, independiente del sector doméstico, del área doméstica, con un tratamiento también muy especial porque se coloca en un escondrijo con unos vasos cerámicos, es decir, hay como una ritualidad en lo que es el depósito de este elemento. ¿Qué es lo que sabemos en estos momentos? Que la transformación de este cráneo se produce en el contexto doméstico, porque un fragmento del cráneo que estaba en el contexto doméstico, separado, como he dicho, de donde apareció la calota, remonta y, en consecuencia, en la talla que tienen que hacer de todo el cráneo para transformarlo en lo que se llama arqueológicamente un cráneo copa, en la talla, es decir, aquí tenemos todos los impactos de la talla que se efectúa para darle esa forma, los restos, un resto al menos de lo que saltó de aquí a la hora de darle el golpe, apareció en el contexto doméstico. Por tanto, se ha procesado en su interior. Y esto, de nuevo, volvemos a las recreaciones de una escena de canibalismo, difícil, muy difícil de representar, donde hemos incorporado la presencia de lo que es la Papaver somniferum, que podría formar parte de rituales relacionados con actos dramáticos, porque sea de tipo agresivo o sea de tipo ritual, es un acto dramático lo que es el canibalismo, dentro de lo que es este ámbito o este espacio donde desarrollan sus actividades cotidianas, donde están estabulando al ganado, donde están sosteniendo lo que son los ámbitos domésticos con la alfarería y con lo que es la textilería, es decir, dentro de lo que es el funcionamiento y la forma de vida de este grupo humano. Si analizamos la procedencia de los elementos que tenemos de materias primas, de piedra y de cerámica, en la cual el Toro nos están dando unas distancias para la obtención de materiales muy importantes, hasta el punto que llegan hacia la zona de la Vega de Granada, que está separada en línea recta como unos 70-80 kilómetros, lo que sería el aprovisionamiento de la piedra para la fabricación de sus útiles mediante la talla. Los mármoles, ya lo hemos visto, los brazaletes de mármol, que también los tenemos a una distancia considerable.
y eran los mármoles y las piedras que utilizan para la realización de las hachas, que son las eclogitas, que vienen de la zona de Baza, los altiplanos de Granada que veíamos en la primera imagen, es decir, a cientos de kilómetros de distancia, o las anfibolitas que proceden de la zona del campo de Gibraltar, ¿no? Una cuestión interesante a destacar en este mapa geológico, ¿no?, donde hemos marcado la procedencia de las materias primas, de algunas de las materias primas de Cueva del Toro, y es las minas de sal, minas de sal que están básicamente localizadas en este sector de la subbética cordobesa, y algunas de ellas en la vega de Antequera. Hemos dicho que la Sierra del Torcal está en Antequera y que es una sociedad pastoril. Una sociedad pastoril, además, donde el principal recurso que tienen en el Neolítico Antiguo procede de generar excedentes cárnicos, porque el análisis, de nuevo, funcional del instrumental lítico tallado marca el procesado de la carne no para el corte, que va orientado al consumo, sino al fileteado, que está relacionado con la conservación y la generación de excedentes. La sal es un recurso básico para lo que es cualquier sociedad ganadera. Bueno, es más, para cualquier persona. Siempre hay una sentencia que se dice: a esa persona ni agua ni sal. Es decir, la sal es tan importante para la vida como lo es el agua. Y esta es una cuestión también a contemplar dentro de lo que es Cueva del Toro. Pero lo que quería manifestarles con este mapa de distribución de materias primas, aquí caben dos posibilidades: o que están recibiendo elementos manufacturados o materias primas de larga distancia, o que se aprovisionen estas propias comunidades, porque su dinámica de funcionamiento y su modo de vida también viene definido por lo que es la movilidad, la no estabilidad o la no fijación en un espacio concreto. Habíamos hablado de este corte. Claro que hay un corte y no lo sabemos resolver en estos momentos, porque no solamente es en la Cueva del Toro. Si nosotros analizamos los cortes que hay dentro de todas las dataciones absolutas que se disponen de los yacimientos del Neolítico Antiguo andaluz y los del Neolítico más avanzado, vemos que funciona de la misma manera. Lo que sí sabemos es que después de este corte hay un cambio que viene marcado, por ejemplo, en la Cueva del Toro, por una mayor intensidad y espacio en lo que es la ocupación, espacio temporal, ¿no?, con la configuración de espacios domésticos muy bien articulados. Estos son estructuras de combustión, pequeños hogares que se van sucediendo en una etapa de ocupación muy corta, donde además se observa un cambio fundamental en las estrategias económicas agropecuarias, un aumento impresionante en lo que es el volumen, no tanto la diversidad, pero sí el volumen de las especies, las plantas domésticas. Se sigue practicando lo que es la recolección, fundamentalmente de la bellota, y sobre todo asociado a esos contextos domésticos. Ya lo veíamos en el estudio microscópico de los suelos. Se sigue practicando la estabulación del ganado en el interior, pero hay una serie de actividades artesanales que están claramente referenciadas. Este es un pequeño taller de fabricación cerámica. Ay, lo siento, esta gráfica me ha salido al revés. Y esta gráfica lo que quería marcar es que esta masa de barro que tenemos aquí es la misma que un vaso que estaba modelado, pero no cocido, es decir, que no había sido sometido a ese último proceso de transformación de la cerámica. Y la materia prima es la misma. Y sobre todo asociado a estos tres instrumentos que debían estar, estaban unidos, atados o sujetos por lo que es la perforación que tiene en uno de sus extremos, que fueron utilizados para la configuración de los vasos, ¿no? Hay una producción alfarera claramente documentada, con evidencia directa, en lo que es un contexto doméstico. Y dentro del mismo, también con lo que nos encontramos, que se está produciendo la transferencia del conocimiento. Transferencia del conocimiento probablemente de madre a hija. ¿Por qué digo probablemente de madre a hija? No podemos de momento sexuar a las personas de un pasado tan remoto, pero la cerámica, al igual que la textilería, está inserta en los contextos domésticos porque son necesarios para el mantenimiento de los mismos. Los contextos domésticos
No se puede simplificar porque suele ser muy simple. Claro, la mujer asociada siempre al mantenimiento de la familia, es normal una situación, vamos, que es consustancial en la situación de la mujer con el momento actual. Pero bueno, que es un contexto que se está produciendo dentro de ese contexto doméstico donde también observamos, tenemos indicadores, como he dicho, de la transferencia de conocimiento o el caso de la textilería, ¿no? Con lo que son estos separadores de hueso o estas agujas utilizadas no solo para el trabajo de fibras vegetales, sino también para el aprovechamiento de la lana. De hecho, se están haciendo trabajos experimentales para ver cómo funcionan tanto con lino como con lana no tratada. Y, de nuevo, una recreación de cara a la transferencia a lo que es la ciudadanía, de cómo sería también la dinámica de este grupo humano, esta familia de Nuevo Ostensa, podríamos definirla, donde hemos observado cambios evidentes en lo que es la forma de ocupar la cueva, hemos observado cambios a nivel agropecuario, hemos observado cambios a nivel de una mayor diversificación artesanal y la inclusión ya de manera directa en los contextos domésticos de esas actividades. Y en estos momentos, coincidiendo también con estos momentos, es cuando en una serie de sitios, aquí hay muy pocos representados, pero una serie de sitios comienzan a definirse ocupaciones con mayor estabilidad al aire libre y, en este caso, volvemos a esas tierras del sureste peninsular. En este caso es uno de los poblados, este además está al lado del Argar, es decir, que es probable también que lo vean de refilón en la próxima conferencia sobre el mundo argárico. Y vemos que son ya mesetas muy amplias para el establecimiento de las construcciones, donde además los ejes principales de la ocupación en este momento ya de finales del quinto milenio, después de ese vacío de ocupación, va a vertebrarlo el río Guadalquivir, con dos yacimientos fundamentales, uno en lo que es la cabecera, Marroquíes Bajos, lo que actualmente es Jaén, y otro en lo que es la zona ya de baja del Guadalquivir, lo que actualmente es el Aljarafe, que está en Sevilla, ¿no?, al otro lado del Guadalquivir. ¿Qué tipo de construcciones van a realizar como vivienda? Bueno, aquí las tenemos. Esto es una recreación también, obvio, muy elemental, pero muy ilustrativa. Se excavan en el subsuelo lo que son estructuras de amplitud variable y se cubre con lo que es un sistema utilizando vegetales. Y aquí tenemos la realidad arqueológica, como lo encontramos, las estructuras negativas, ¿no? Lo que llamamos estructuras negativas porque están excavadas en el subsuelo. Una recreación de lo que es este poblado de Marroquíes Bajos, en lo que es Jaén, en un sector que se excavó. Se llama la Ciudad de la Justicia porque se iba a construir el Palacio de la Justicia, y vemos cambios evidentes y muy sustanciales en el sistema de organización, en el sistema de asentamiento y además la presencia de elementos de cierre que podemos considerar de protección o de fortificación precedidos por fosos, ¿no?, que va a ser una de las variables de los yacimientos calcolíticos del tercer milenio. Aquí las podemos ver en un yacimiento, cómo se van articulando estas estructuras, que no solamente para la construcción de las habitaciones, sino también para la construcción de los hilos. Ya la agricultura y la ganadería se ha ido consolidando y los excedentes cada vez son mayores. Aquí empieza ese punto de inflexión que implica ya un cambio social. Cambio social que se advierte en los sistemas de enterramiento. Hemos visto que en el Neolítico Antiguo Cerro Virtú fue un caso excepcional, y unos pocos más, que puede ser la cueva de Nerja y alguna otra cueva que apareció algún enterramiento individual. Pero en campo de hockey, asociado a un poblado con estas estructuras negativas, aparece una
un cementerio o una necrópolis. Ahí tenemos una discusión, en particular yo con Johnny, que si lo llamamos cementerio o lo llamamos necrópolis. Entonces, bueno, ya él usa también lo de necrópolis y yo uso también lo de cementerio. Entonces son en fosas, estructuras negativas, de inhumaciones individuales, en algunos casos comparten el mismo espacio dos personas, aquí podemos verlo. Es lo que se llama los enamorados del campo de hockey, es un hombre y una mujer, y con una configuración que va orientada hacia lo que es una sepultura central o una estructura funeraria central, donde además aparecen dos elementos particulares, muy poco ajuar funerario, tienen las diferentes inhumaciones, pero en este caso coinciden este colgante, que es de ámbar, y este otro, que es de turquesa, siempre se me olvida. Los análisis hechos del ámbar, pero la procedencia siempre se había supuesta que eran de las zonas del Báltico, porque es de donde normalmente se hace derivar el ámbar, pero en este caso es de Sicilia. Claro, ya nos están marcando esas relaciones marítimas, que siempre nos olvidamos la importancia de conexiones vía marítima y siempre pensamos que tienen que ser más continentales, ¿no? Por tanto, atendiendo a la ubicación de la misma y a los elementos que aparecen asociados, está claro que son dos personas también las que comparten ese espacio funerario, que se trata de una sepultura relevante, pero este aquí que son relevantes, pero murieron de forma traumática. Un estudio reciente, salió hace un par de meses, presentan, bueno, la serie de golpes e impactos que causaron la muerte por confrontación, por violencia interpersonal, ¿no? De tal manera que ya no estamos también ya ante unas sociedades que están expuestas a lo que es el conflicto, es decir, que se tienen que estar peleando bueno, pues por el control de los recursos que normalmente es por lo que los conflictos interpersonales se generan. Y además hay que tener presente, cuando hablamos de la navegación, que el campo de hockey actualmente está en lo que llaman la isla de San Fernando, y en estos momentos era una isla real, ¿no? Es decir, solo se podía acceder atravesando el mar. Y coincide también con el desarrollo de lo que es muy conocido, que es el megalitismo, ¿no? Las construcciones a base de grandes piedras, lo que son los simples dólmenes o los llamados sepulcros de galería, donde una de las más monumentales viene representada por lo que es el dolmen de Menga. Cambios, aquí los podemos ver a nivel de los conjuntos materiales, de lo que es el Neolítico antiguo a lo que sería esta fase del Neolítico reciente. Ya solo por la forma y por los tamaños podemos decir también que se ha producido un cambio en lo que son los modos de consumo, probablemente más individuales o más puntuales, a lo que puede ser un consumo compartido, algo tan habitual todavía en algunas sociedades. No tenemos nada más que cruzar el Atlántico e ir al continente vecino. Cambio en lo que es el instrumental lítico tallado, ¿no? Lo que son las herramientas básicas para el desarrollo de las distintas actividades, de pequeño formato a lo que son las llamadas grandes láminas o los conjuntos cerámicos, que aquí los podemos ver representados. Cambio también radical, y la aparición de elementos de carácter simbólico, que veremos una enorme diferencia. Estos son del sureste, muy vinculados con los contextos mediterráneos. Y paralelo a lo que es este mundo de desarrollo del megalitismo, están otro tipo de estructuras. Hemos visto que los grandes monumentos a base de grandes piedras lo que persiguen es la monumentalización y visibilidad en el territorio. Pero paralelos a ello hay otro tipo de estructura funeraria, como es el caso de la Beleña en Cabra, que están invisibilizadas. ¿Por qué decimos que están invisibilizadas? Porque están excavadas en el subsuelo. Son lo que constituyen las llamadas cuevas artificiales de enterramiento o estructuras funerarias hipogeas. Esta es la finca La Beleña, un olivar, donde en superficie no hay ninguna evidencia de registro arqueológico, como decimos nosotros, ni un solo fragmento cerámico, pero que las labores agrícolas con un tractor
se hunde el suelo en un momento determinado y ese hundimiento significó la fractura de la parte superior de la techumbre de la cámara funeraria, que es de planta circular y techumbre abovedada. Y en su interior aparecieron estos dos cráneos que motivó la primera campaña de excavación. Aquí tenemos el final, el depósito funerario, con una colocación muy particular, los cráneos totalmente apilados en un pegado, adosados a una de las paredes, la parte de la osamenta, el resto de la osamenta en el sector central y con un pequeño pasillo de tránsito que permitiera realizar esas actividades de reordenación del espacio funerario previo a su clausura. Porque lo bueno que tiene la Beleña, o que se ha encontrado en la Beleña, que las sepulturas, todas ellas excavadas hasta ahora, están cerradas de manera intencionada. Es decir, que las primeras personas o las últimas personas que salieron de este espacio se han visto solo alteradas por las primeras que después han accedido a su interior, ¿no? Se han quedado como cápsulas totalmente suspendidas en el tiempo, ¿no? Y el empeño que realizan para su sellado, las hacían evidentemente, podríamos decirle, utilizando un término tradicional, inaccesibles o inviolables, ¿no? Que es como se decía tradicionalmente. Aquí vemos la planta, está la distribución de todo el registro funerario, con un pequeño acceso en rampa, el número, son depósitos de enterramiento múltiples, el número mínimo de individuos, en este caso 23, vemos que hay una equiparación hombres-mujeres, pocos subadultos, la dieta está esencialmente basada en lo que es fauna terrestre, y bueno, algunos tipos de patologías, porque en estos momentos se están realizando pues todos los análisis de isótopos de ADN, de estroncio, que nos va a permitir establecer, de ADN antiguo, que van a permitir establecer no solo los patrones de movilidad, patrones de alimentación y origen geográfico o vinculación geográfica posible de estas personas. El ajuar funerario, en este caso, viene marcado por muy poco, es un registro básicamente, aquí lo ven, puntas de flecha, puntas de proyectil, algunos elementos realizados en hueso, pero tenemos dos de enorme relevancia. Una placa de marfil, marfil de elefante africano, por los análisis que se han realizado, y la presencia de cinabrio. El cinabrio es el mercurio. Evidentemente el marfil, si es elefante africano, está en el norte de África o en África. Y el mercurio, lo que es el cinabrio, las zonas de afloramiento más próximas las tenemos en Badajoz, en Almadén, ¿no? Es decir, a una enorme distancia. Y además aparecen asociadas a los enterramientos, impregnando lo que son los huesos humanos, lo veremos ahora en una de ellas. Esta es otra de las sepulturas. Estaba más arrasada, más afectada por desmontes agrícolas realizados en la segunda mitad del siglo XX en la finca, pero hubo la enorme suerte de encontrar un individuo, parte de un individuo en posición primaria, le faltaba solo la cabeza y parte de la columna vertebral, y que conservaba en sus brazos, en sus manos, un atillo de cuchillos de siles, ¿no? Que ya sabremos si estaban o no estaban utilizados, si fueron o no fueron producidos para lo que era el depósito funerario. Y algunos elementos o alguna parte de individuos infantiles o subadultos, vamos a definirlos así. Y además, en un primer momento, cabía la posibilidad de que esa parte del tórax y de la columna vertebral hubieran desaparecido por efectos tafonómicos, por la propia erosión del sedimento arqueológico, pero en este caso de un subadulto aparece toda la caja torácica, es decir, que fue manipulado, fue intencionado, ¿no? La retirada del cráneo, que probablemente todavía no estaba lo suficientemente esqueletizado el individuo, y tiró o arrastró por toda la columna vertebral y lo que sería la caja torácica. En este caso, de nuevo, es un depósito múltiple. Hay una relación, como pueden ver, a nivel de sexo y edad muy dispar, y la dieta, de nuevo, proteínas de origen animal, basada de momento solo en los estudios o los análisis que aparecen en este caso.
Este fue lo que podríamos decir el depósito, el ajuar funerario, el material que acompañó o que se introdujo en el momento del depósito de los diferentes individuos, alguna cerámica, una gran punta de lanza que además, antes no lo indiqué, pero estaba clavada en vertical, podríamos decir punta de lanza, no sabemos muy bien cómo llamarla, pero estaba clavada en vertical en la zona donde tendría que ir la parte exterior de la cabeza de ese individuo, que le faltaba el cráneo y le faltaba la parte de la columna. Y un collar realizado en conchas marinas atlánticas de lo que se llaman los dentalium, que son estas finas que se engarzaban en varios tramos, conectando con otras conchas, las cipreas, donde iban jugando el engarce por un lado y por el otro. Y además siempre en este tipo de conchas pensábamos de qué manera podían engarzarse los collares. Aquí lo tenemos muy claro, las encontramos perfectamente engarzadas, es decir, la parte fina del tubo encaja en la parte ancha del mismo, en el cual se conecta. De tal forma que se trataría de un collar articulado. En estos momentos lo está estudiando Juan Jesús Cantillo de la Universidad de Cádiz, y creo que el collar, vamos, todo ya montado es como 1 metro y pico, 1 metro y medio, ¿no? Es decir, es un gran collar, y de nuevo con conchas que están viniendo de la costa. Y Cabra estamos en la subética cordobesa, es decir, muy al interior, ¿no? En este caso, se trataría de otra de las sepulturas excavadas. Se han excavado 6. Aquí fue la que el número mínimo de individuos es el más bajo. Curiosamente, más subadultos que lo que son adultos. La dieta, de nuevo, basada en el mismo tipo de dieta, y sí que fíjense que hemos presentado, las 3 sepulturas que hemos presentado, la arquitectura, partiendo del mismo principio, que están excavadas en el subsuelo, es muy diferente, y el ajuar que acompaña también es distinto, ¿no? En este caso, a lo mejor eran hasta de los pobres de solemnidad, que se suele decir en arqueología, cuando aparecen sepulturas de estas características y con estos ajuares, porque contrasta con esta otra, donde hay una complejidad arquitectónica en el interior con una compartimentación del espacio y una complejidad en lo que es el depósito funerario. Hay 2 individuos que estaban en posición primaria, uno de ellos reducido y apartado para incorporar a estos que debieron ser los últimos, pero en el momento del cierre, lo mismo que veíamos en la primera de ellas, reestructuran todo el interior y organizan el momento final del depósito. En este caso, mediante la introducción o reordenación de todos los individuos que tenían en su interior, cubriendo parte de lo que era el espacio funerario original, ¿no? Arrancando las losas que configuraban la base y colocándolas finalmente sobre esta gran acumulación de huesos que se produce en la zona central. El material, una gran cantidad de cinabrio, en este caso, unos alfileres o agujas muy particulares, con las llamadas cabezas torneadas. Hay instrumental lítico polimentado y muy poca cerámica, y de nuevo mucha punta de flecha, puntas de proyectil, una punta, vamos a seguirla llamando de lanza, y la presencia de algunos cuchillos con instrumentos realizados en defensa de jabalís, ¿no? Y asociado también a la última sepultura que excavamos apareció un objeto que es una figura antropomorfa grabada sobre una placa de esquisto. Este tipo de elementos solo se distribuyen de momento en la zona de la Extremadura y el área del Algarve portugués, la zona de Huelva y algunas en la zona de Extremadura. Es decir, lo vincula con lo que es el mundo atlántico. Claro, tenemos diversidad de sepulturas a nivel de su configuración arquitectónica, como de elementos materiales y el tratamiento de los muertos, ¿no? Pero resulta que cuando las datamos se nos van todas al mismo momento, entre el 3400 a.C. y la transición entre el cuarto y el tercer milenio. Es decir, que la beleña representaría este sistema funerario que se clausura
o se debe clausurar en el momento ya final del Neolítico y transición al Calcolítico, donde hay un cambio radical, y ya lo verán en las próximas conferencias, en lo que es la explotación del territorio y la materialización de la apropiación del mismo que realizan las diferentes sociedades. Decíamos, ¿de dónde procedían los materiales? Bueno, no está aquí marcado lo que es Almadén, pero la distribución de este tipo de sepulturas las tenemos en el Valle del Guadalquivir y en el sur de Portugal. Es un fenómeno absolutamente atlántico y relacionado con la vía hídrica del Guadalquivir, porque lo que tenemos en el área del sureste es completamente diferente. Es decir, la enorme diversidad y complejidad, no solo del proceso de neolitización, sino también de ese momento de cambio que va a significar cambios sustanciales en las relaciones sociales, ¿no? Cambios sustanciales en la estructura económica, en la estructura social y en la estructura política, donde las relaciones a través del mar tuvieron que estar presentes en las fases iniciales como en esta fase ya más reciente. De hecho, la población analizada de ese campo de hockey que veíamos ahora, los estudios de ADN los vinculan con comunidades o con poblaciones centroeuropeas. Pero solo centroeuropeos. Es probable que estamos esperando como agua de mayo los primeros resultados de los estudios de ADN antiguo de la Beleña para ver la vinculación de las mismas. En fin, lo dejo aquí. He intentado, como he dicho en el primer momento, simplificar al máximo lo que es todo un trabajo desarrollado a lo largo de una vida, muy difícil, pero espero que les suscite al menos algunas preguntas.